Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más de las charlas del Aula de la Energía. Solo 2 minutos pues, para comentaros, porque es la primera vez que el Aula de la Energía recaba, aunque parezca extraño, en la Escuela de Industriales. Clásicamente, todas las charlas que hemos hecho, tanto este año como el año pasado, se han ubicado en otros entornos, en concreto comenzamos en la Escuela de Náutica y después hemos pasado casi en exclusiva al Ateneo, y el objetivo de llevarlo a este tipo de emplazamiento sobre todo era desmitificar los aspectos técnicos, ¿no? Es decir, lo que pretendemos en el Aula de la Energía, para los que no la conozcáis, es sobre todo comunicar, es decir, hacer llegar a la sociedad en general, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con la energía, no tanto desde un punto de vista muy técnico, sino más bien, ya digo, con otros objetivos, ¿no? Un poco más generales, ¿no? Bien, os animo a todos los que no nos conozcáis a que entréis en la página. La Cátedra de Energía es una iniciativa, ¿no?, que surge desde un grupo de investigación de la universidad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y que está patrocinada por Viesgo, y por lo tanto repito una y otra vez que es de agradecer, ¿no?, que una compañía eléctrica sobre todo confíe en la universidad, ya no solo para actividades que tienen que ver con el desarrollo, ¿no?, de proyectos de investigación, sino también con actividades más ligadas a la comunicación y a la difusión, ¿no?, que es un poco también otro de los aspectos básicos. Como os decía, en la página web de la cátedra tenéis información respecto a las charlas que han tenido lugar y sobre todo a las charlas que vamos a tener en el horizonte más próximo, ¿no? De hecho, para el segundo semestre de 2017 están previstas ya 3 charlas, ¿no? Yo creo que las tenéis resumidas. Como podéis ver por los contenidos, ya digo, hay charlas más ligadas a aspectos técnicos y otras charlas que están más ligadas a aspectos socioculturales relacionados con la energía, ¿no? Bueno, no me extiendo más. Ahora mi compañero Alberto Arroyo, que es el director del Aula de la Energía, introducirá a nuestro ponente, al que agradezco ya, ¿no?, el que esté esta tarde con nosotros, a David, de la empresa Vortex. Y solo un par de apuntes generales, ¿no? Seguramente el título de esta tarde os habrá sorprendido a todos, ¿no?, porque hablar de aerogeneradores y hablar de aerogeneradores sin palas, pues es una forma un poco, yo digo, disruptiva, por no decir provocadora, ¿no?, de tratar el tema de la energía eólica, ¿no? Pero vamos a ver que seguramente David lo comentará, así como el mundo de las grandes turbinas, las turbinas multimegavatio, básicamente está focalizado sobre máquinas de eje horizontal de 3 palas. El mundo de la mini eólica es un mundo donde de los más de 200 fabricantes que se pueden encontrar en todo el mundo, casi en una distribución de 60-40 se pueden encontrar con máquinas tanto de eje horizontal como de eje vertical y con soluciones tecnológicas, especialmente en lo que es el convertidor mecánico, súper variadas, ¿no?, desde las de Aerius clásicas hasta las máquinas multipala, desde una pala pasando por 2, 3, en función del número y del tipo de viento, ¿no?, de la naturaleza con la que se trabaje, y luego toda la pléyade de convertidores, tanto eléctricos, es decir, máquinas asíncronas, máquinas síncronas, y sobre todo la parte de la electrónica de potencia, ¿no?, que la gente de electrónica de potencia tanto domina, ¿no?, en el punto de vista de la conversión. Bueno, yo no me extiendo más, porque quiero dejarle el tiempo a David y sobre todo que tengamos un turno de preguntas también amplio, o sea que aquí os animo a que cuando termine la charla preguntéis y nada, agradeceros de nuevo a vosotros, al ponente y a Viesgo el que podamos celebrar este tipo de eventos. Gracias. Bueno, buenas tardes, voy a hacer una breve presentación del ponente. Se llama David Yáñez, es ingeniero industrial en electrónica y automática por la Universidad de Valladolid y posee un máster en computación natural en la Universidad Autónoma de Madrid. Es cofundador de Vortex Bladeless e inventor de una nueva tecnología de aerogeneración que os va a presentar. Ha trabajado varias veces por cuenta ajena en entidades privadas. Fue miembro del grupo de control de procesos del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, ha sido miembro del grupo de neurocomputación biológica de la Universidad Autónoma de Madrid y fue cofundador de Techno Noses and Sensors, spin-off dedicada al desarrollo de sistemas olfativos artificiales. Como podéis ver, tiene un currículum bastante diverso.
y ha recibido un premio, el primer premio iberoamericano a la innovación y el emprendimiento en el año 2011. Aparte de eso, posee varias patentes y artículos científicos, con lo cual podéis ver que tiene una amplia experiencia. Sin más, me gustaría darle paso para que comience con la exposición. Muchas gracias. 1, 2, ¿se me oye? Sí. Bueno, me voy a poner por aquí delante, y así estoy más cerca de vosotros. Primero de todo, quería agradecer a la Cátedra de Energía la oportunidad que me da de estar por aquí otra vez. Siempre que puedo venir a Santander es un gusto pasar por aquí con vosotros un rato. Mirad, os voy a enseñar lo primero de todo un vídeo que es altamente probable que alguno conozcáis. Este fue el puente de Tacoma Narrows en el año 1940, y digo fue porque empezó a hacer lo imprevisible, ¿no? Empezó a hacer esta locura. Con el viento, ese día hacía algo de aire, no era un huracán ni mucho menos, pero este puente entró en resonancia con el aire. Este fenómeno hasta ese momento no era bien conocido. A día de hoy sigue habiendo un gran esfuerzo por conocerlo en profundidad. Y bueno, es un gran problema normalmente para los ingenieros de estructuras. Se produce en chimeneas esbeltas, en puentes, como veis, en edificios también esbeltos. Cuando vi esto todavía no existía YouTube, era en el año 2002 más o menos, pero bueno, me interesó porque quizá podría ser la semilla, este problema, podría ser la semilla de una solución o una parte modesta de una solución, ¿no? El fenómeno que se produjo en el puente fue un fenómeno de resonancia, y esta seguro que muchos de vosotros la conocéis. Simplemente la resonancia es cuando dos frecuencias están muy cerca una de la otra, o son la misma, ¿no? Cuando una estructura, por ejemplo, que tiene una frecuencia de oscilación natural, es actuada, es movida por otra fuerza, por ejemplo, por una fuerza que tiene una frecuencia semejante. Cuando esto se produce la resonancia, y la resonancia es una manera estupenda de transmitir energía de un fluido a una estructura. En cuanto a la energía, pues bueno, todos sabéis que a nosotros nos han acompañado ciertas energías toda la vida, la energía de origen animal, ¿no? La energía del agua, la energía del viento. Y bueno, haciendo un repaso muy breve, sabéis que en la Revolución Industrial pensamos, de buena fe, el ser humano pensó, aunque equivocadamente, que quizá podría haber otra manera de obtener energía de manera más barata. Y empezamos a echar mano de los hidrocarburos, ¿no? De energías no renovables, de carbón, de petróleo. Con el tiempo hemos visto que lo que pensábamos que era más barato, en realidad no lo es, y no lo es por mucho. Cuando, por ejemplo, uno calcula cuál es el coste de la energía eólica, por ejemplo, pues tiene que poner a un lado los costes y a otro lado la energía generada. En cuanto a los costes de la eólica, por ejemplo, os podéis imaginar, están todos aquellos relativos a la fabricación del equipo, su transporte, su instalación, sus costes de operación, su mantenimiento, y algo muy importante, en esos costes también hay que introducir los costes de achatarrado, de eliminar esa máquina de ahí para dejar las cosas como estaban. Este último coste, en las energías no renovables, en los hidrocarburos, por ejemplo, nunca se ha tenido en cuenta. Y está ahí. Es un coste que hay que pagar. Y lo vais a pagar vosotros, que sois muchos de vosotros maleducadamente jóvenes, por suerte, y vuestros hijos y nuestros nietos. Cuando uno introduce ese coste real que existe ahí, en ese levelized cost of energy, ese ratio de coste de la energía no renovable en realidad multiplica su coste, los más optimistas hablan de 5 veces a 8 veces, es difícil de calcular, pero lo que es obvio es que es mucho más caro de lo que nosotros pagamos en la gasolinera, ¿no? Bueno, en algunos países como el nuestro tuvimos la fortuna de tener el músculo financiero y el tejido industrial suficiente como para proveer a nuestro país de un enorme tejido eléctrico por donde transmitir la energía generada en su origen, ¿no? Como os digo, un país mediano como España ha tenido que extraer de la tierra, ha tenido que fundir, ha tenido que tratar, soldar más de 4.000 millones de kilos de acero. Y hemos tenido suerte de poder hacer eso, ¿no? Estos números a mí, desde luego, se me escapan,
Y para hacer un poco una idea de cuánto puede ser, pues imaginar la puerta de Brandenburgo, se ve un poquito mal la imagen, está cortada, pero imaginarlo de la derecha, que es un cubo de eso, de 88 metros por 88 metros por 88 metros macizo de acero, que como os digo ha habido que sacar de la tierra, y eso es un coste energético y económico inmenso. Estamos hablando solo de las torres, ¿no? Sin hablar de los cables. Esto ha sido bueno para poder transmitir la energía de sus orígenes, ¿no? De su punto de origen a nuestras casas. Algunos sabréis también que esta energía que introducimos en la red eléctrica se pierde un poquito, se pierde algo menos del 10%, más o menos, algo así, como que 1 de cada 10 electrones nunca llegarán a su destino. Esto es bueno, pero a uno le hace pensar si no hay alguna manera de, no tanto a quizá hacerlo de otra manera, pero sí de ayudar a no tener, sobre todo en muchos países, que tejer un tendido eléctrico tan descomunal y no perder un 10% de la energía que se genera, un poco menos en nuestro país, un poco más en otros, que como, bueno, que en cuanto a valor absoluto es un valor también prácticamente dramático, ¿no? Que estemos tirando toda esa energía, ¿no? En cuanto a las energías renovables, sabéis que la reina, desde luego en nuestro país, es la energía eólica. Los molinos sin palas han demostrado ser probablemente la mejor fuente de energía y más limpia también que tiene el ser humano a su disposición. Hay otra fuente de energía que lleva 10 años haciéndolo estupendamente y mejorando enormemente, lleva más tiempo, pero en estos últimos 10 años el cambio ha sido espectacular, que es la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica, a día de hoy, en valor absoluto de energía generada, no es la reina de las energías renovables, pero tiene algo que la hace muy especial, y la hace muy especial para la energía distribuida, ese tipo de energía que no necesita de grandes redes de transporte de electricidad. Aquella energía que tú generas en tu tejado y consumes, por ejemplo, en tu lavadora en casa. En ese camino no se pierde toda esa energía, no se pierde un 10% de la energía, y bueno, y no hay que proveer de una cantidad de conductos eléctricos tan enorme como la energía no distribuida, que es la que ahora mismo tiene más peso, ¿no? Aquí vino la semilla, ¿no? Entre el vídeo aquel del puente y este concepto de los paneles fotovoltaicos. Y la idea fue, oye, podemos intentar desarrollar un aerogenerador, un molino que recoja energía del viento, pero que tenga las características que hacen de las placas fotovoltaicas las reinas de la energía distribuida. Estas características son que su mantenimiento es tremendamente bajo y su impacto medioambiental, su sonido, es nulo en el caso de las paneles fotovoltaicos. Como os digo, esa fue la semilla. Oye, podremos basarnos en lo que ocurría en el puente, en un efecto de resonancia, para hacer un nuevo instrumento de generación de energía que recoja energía del aire y que no tenga engranajes, rodamientos, ejes, mecanismos, ¿vale? Y parecernos lo más posible a un panel fotovoltaico. Si queréis, vamos juntos a ir viendo cómo se puede hacer algo así, ¿no? Para resolver esto, enseguida nos dimos cuenta que teníamos que enfrentarnos a 3 hitos técnicos y alguno de ellos era un auténtico reto, ¿no? El primero de ellos es saber qué forma tenía que tener nuestra estructura, nuestro aerogenerador. Seguro que muchos intuís que la velocidad del viento, a medida que nos alejamos del suelo, normalmente crece. No es tan intuitivo saber que la potencia contenida en el viento crece al cubo. Es decir, es muy importante tener un poquito más de velocidad de viento porque gracias a eso vas a tener una cantidad significativa más de energía. Por ello, aunque la idea surgió de una estructura horizontal como es un puente, enseguida uno se da cuenta que tu estructura tiene que parecerse más a esta flor, tiene que ser algo esbelto, que te aleje lo más pronto posible del suelo, para así alcanzar lo más pronto posible cotas de la atmósfera donde la velocidad del viento sea algo más alta. Este algo te va a dar una cantidad de energía significativamente mayor. Sabiendo que ya nuestra estructura va a ser esbelta, va a ser vertical, ahora tenemos que pensar qué forma ha de tener. Tenemos muchas opciones, pero hay una premisa que hemos dicho antes que no podemos romper. Sabemos que la velocidad del viento cambia constantemente de dirección. Y nosotros queremos evitar, para parecernos a una placa fotovoltaica, tener que utilizar ejes o engranajes, tener que orientarnos en función de por dónde venga el viento y por ello meter algún tipo de actuador mecanismo en nuestra estructura. Queremos ser terriblemente sencillos. Como el viento cambia de dirección normalmente como quiere,
pues solo tenemos normalmente una opción, ¿verdad? Pues el círculo. Nuestra estructura va a ser esbelta, va a ser vertical, y su sección va a ser cilíndrica, circular. En cuanto a cuánta energía podemos coger del aire, en realidad cuando uno coge energía del aire, ¿verdad? Pues lo que está cogiendo es su energía cinética. Está reduciendo algo su velocidad. Y ese algo no puede ser todo. No puedes dejar al viento sin nada de velocidad porque tú también quieres que se evacúe el aire. Esto te da un límite. Tú como máximo puedes sacar algo más del 59% de la energía. Es el famoso y conocido límite de Bethe. Cualquier máquina eólica de cualquier tipo, de eje horizontal, los tripalas que conocéis todos de las montañas, o cualquier otro molino o cualquier otra idea que uno pueda tener, nunca va a superar ese umbral. Nosotros, además de esbeltos, como esta estructura, pues tendremos que acercarnos lo máximo posible a alcanzar ese rendimiento. Y lo hemos ido aprendiendo con mucho esfuerzo con el tiempo. Como veis, nos hemos equivocado muchas veces, y ya sabéis que cuando uno se equivoca es cuando más aprende, ¿no? De hecho, hemos tenido que ajustar algunas fórmulas de las que hay en la bibliografía para ir viendo que efectivamente estas fórmulas se ajustan a lo que nosotros estamos viendo en nuestro túnel de viento y estamos experimentando. Para ello, además de modelos que hemos probado en campo y que nos han mostrado que tratar de aprovechar la energía del viento con este fenómeno de resonancia es bastante fácil, también tenemos, desde el primer momento hicimos algo parecido a un túnel de viento, un cajón de madera era inicialmente con 100 y pico ventiladores de ordenador soldados a mano, pero fue realmente útil para poder probar ahí equipos y empezar a evolucionar nuestras geometrías. También hemos hecho algún software, alguna pequeña instrumentación muy modesta en general con la que poder empezar a obtener datos. Ahora, afortunadamente, después de todos estos años de trabajo, pues contamos con algunas herramientas maravillosas, como es la simulación computacional, la simulación CFD, que nos está iluminando mucho la cantidad de elementos desconocidos a los que nos enfrentábamos, muchos más de los que pensábamos inicialmente. Hemos tenido la suerte de que nuestro proyecto ha gustado a mucha gente, y entre ellos pues gente propietaria de softwares de CFD, como por ejemplo Altair. Son softwares tremendamente caros que una pequeña spin-off como nosotros, una pequeña startup, no puede ni mucho menos soportar su coste. Nos han permitido utilizarlo gratis, ¿vale? Porque les ha gustado el proyecto. Nos sentimos muy afortunados. Este proyecto, luego os contaré, somos un equipo, mis compañeros es quizá lo mejor del proyecto, pero hay muchísima gente que nos está ayudando desde muchos frentes, ¿no? Bueno, y empezamos a evolucionar nuestra geometría, somos esbeltos, tenemos sección circular y empezamos a tener que ver cómo debemos de variar nuestro diámetro para que la resonancia se produzca de manera sincronizada en toda la estructura, para que no haya nunca un remolino, que es lo que producía el puente, el movimiento en el puente, los remolinos, ¿no? No se produzca uno en oposición a otro, sino que todos se produzcan de manera sincronizada y a la vez, para maximizar nuestro rendimiento y acercarnos lo más posible al límite de Bethe que decíamos antes. Por fin encontramos una formulita que nos empezó a definir cómo podía ser esta estructura que optimizaba el fenómeno de recoger energía del viento por resonancia. Enseguida nos dimos cuenta que en la parte de arriba, esto es tiempo real, en la parte de arriba no trabajábamos bien, porque nosotros tratamos de aprovechar, os he traído aquí una maquetita para que veáis un poco cómo va, pues se van produciendo unos remolinos en vertical, unas columnas, ¿vale? Y nosotros enseguida lo que vimos es que en la parte de arriba, justo donde más nos duele, porque la velocidad del viento arriba, como hemos dicho antes, es más alta, y es donde más área barremos, pues justo ahí no estábamos trabajando bien. Con el tiempo hemos visto que, bueno, acabados diferentes al que habéis visto en el anterior vídeo, como por ejemplo este, nos acercaba un poquito más a ese 59% máximo posible de rendimiento. En realidad nosotros tenemos un rendimiento aerodinámico modesto, aunque suficiente. Creemos que estamos, y digo creemos porque nuestros sensores, como os decía antes, son bastante modestos, pero creemos que estamos por encima del 30%, sobre ese 59% máximo posible. No es mucho, es poca cosa, pero es suficiente como para pensar que ahí hay mimbres para tratar de recoger la energía del viento de esta manera. Este fenómeno se produce en todas las escalas imaginables, casi. Y bueno, y cuando ya pensamos que teníamos una geometría razonablemente buena y éramos capaces de recoger energía del viento con un rendimiento razonablemente bueno, nos pusimos a pensar en lo siguiente.
Os decía antes, el fenómeno de resonancia se produce cuando dos frecuencias están muy cerca una de la otra. Claro, por un lado tenemos una frecuencia de resonancia de una estructura, que normalmente, salvo que hagas algo, es una, solo una. Y luego, por otro lado, tienes la frecuencia de aparición de remolinos, que es lo que produce el movimiento en nuestra estructura. Y esta frecuencia de aparición de remolinos depende de la velocidad del viento. Y la velocidad del viento, como todos sabéis, cambia. Algo había que hacer, algo que hay que introducir en nuestra estructura para que se ajuste, para que se sintonice a diferentes velocidades de viento y con ello poder estar funcionando más horas al año. Es la única manera de que el payback se acelere, de que tu amortización del equipo ocupe menos tiempo, ¿no? Dimos muchos palos de ciego, como siempre, nos equivocamos muchas veces también, hasta que un día nos dimos cuenta de que dos imanes, los habéis tenido seguro todos en la mano alguna vez, los ponéis con el mismo signo, ¿no? Se repelen, y cuando se repelen se parecen un poco a un muelle. Lo que pasa es que es un muelle un poco especial, porque no es un muelle que tiene una constante de elasticidad, sino que tiene algo así como una constante de elasticidad variable. Es decir, la fuerza con la que se repelen, qué pena porque no se ve bien, pero bueno, os vais a hacer una idea. La frecuencia con la que se repelen la fuerza con la que se repelen estos imanes no crece linealmente, sino que crece exponencialmente. Si nosotros introducimos repulsión magnética de imanes permanentes, estos de toda la vida, de neodimios son los que estamos utilizando, si lo introducimos en esto que veis a la izquierda, ¿no? El movimiento armónico simple, ¿no? Lo introducimos, pues ahí lo que vemos es que nuestra frecuencia depende de la amplitud de oscilación. En resumen, cuando nosotros introducimos ese mecanismo en nuestra estructura, ocurre que cuando tenemos más velocidad del viento, el equipo oscila con mayor amplitud y al tener mayor amplitud, digamos, ese denominador que hay ahí de distancias al cuadrado se va tendiendo a cero y la fuerza, la energía potencial que acumulan estos imanes crece, ¿no? Crece muy deprisa. Nos permite aumentar la constante de elasticidad. La frecuencia de oscilación del modelo armónico simple que tenéis arriba a la izquierda, si algunos acordáis, es algo así como la raíz de K partido por M, ¿no? Si esta K es variable, si esta constante de elasticidad es variable, la omega, la frecuencia, pues también va a ser variable y dependiente de la amplitud. Bueno, con este lío que os he contado, al final lo que tenemos es un sistema que es capaz de resonar a diferentes frecuencias de oscilación. Cuando estoy con gente, especialmente que no son técnicos, siempre pongo la misma metáfora, ¿no? Todo el mundo ha visto en la tele una cantante de ópera que le canta la copa y es capaz de romperla. Y lo primero que hace es escucharla, para poner el tono de voz en el mismo nivel de la frecuencia de resonancia de la copa. Nosotros hacemos algo parecido si no pusiéramos ningún sistema sintonizado. Lo que pasa es que lo que queremos es que la copa se pueda romper a diferentes tonos de voz, que la cantante de ópera no tenga casi que escucharla, o que sepa más o menos un rango de voces en las que la copa es capaz de romperse. En nuestro caso es igual, ese rango de tono de voz es en rango de velocidades, y ese rango de velocidades nos da un rango de frecuencias. Aquí tenéis un modelo de 4 metros de altura, en el que implementamos por primera vez una geometría que no funcionaba del todo mal, y un sistema de sintonizado, ya vais a ver qué mala pinta tiene, pero le tenemos mucho cariño porque fue el primero que funcionó, que son simplemente dos anillos de imanes, uno dentro de otro, ¿vale? Uno confinado dentro de otro. El campo magnético, sabéis que cuando no hay conductores cerca es cuasi conservativo, no perdemos energía con él, ¿vale? Y nos permite aumentar lo que le llaman por ahí el rango de locking, el rango de velocidades de viento en la que una estructura está en resonancia con el viento. Y hemos ido evolucionando mucho este sistema de sintonizado. Os pongo aquí varios ejemplos. Este otro equipo mide 6 metros de altura y en él también, con una geometría decente de nuestro mástil, pues metimos un sistema de sintonizado que funcionó razonablemente bien. Os decía al principio que había 3 hitos técnicos. El primero era la geometría, el segundo era cómo conseguimos resonar a diferentes velocidades de viento, y el tercero y último hito, y nos está llevando bastante tiempo resolverlo, es cómo transformar esa energía mecánica que hemos cogido del viento con un rendimiento razonablemente bueno y en rangos de velocidades razonablemente útiles, cómo convertirlo en energía eléctrica, que al final es a lo que estamos. Inicialmente probamos materiales piezoeléctricos, que alguno conoceréis. Son estos materiales que cuando los deformas se produce una carga eléctrica en sus caras, ¿no?
estos mecheros de arco, que alguno habréis visto, que salta una chispa, pues tiene un material piezoeléctrico, un PZT, o los inyectores del coche, pues es un piezoeléctrico dado la vuelta, como toda máquina eléctrica es inversible, si tú le das electricidad ella se mueve y si ella se mueve te da electricidad. Bueno, pues estos materiales los utilizamos, los estudiamos con bastante intensidad muy al principio del proyecto y hemos visto que efectivamente hay cerámicas piezoeléctricas. Bueno, ¿por qué utilizábamos material piezoeléctrico? ¿Por qué queríamos utilizar material piezoeléctrico? Porque es anillo al dedo, ¿no? Nosotros tenemos una estructura que se está deformando. Si tú tienes un material que cuando se deforma te da energía eléctrica, pues tienes todo hecho. Efectivamente hay cerámicas que te dan rendimientos electromecánicos, ¿no? De conversión de energía mecánica a energía eléctrica, te los dan bastante buenas, hay algunas de más de un 90%, ¿no? Sin embargo, estas normalmente adolecen de una muy baja densidad de potencia. Tú de un alternador lo que quieres son dos cosas. Una, que cada vatio mecánico que metas te dé casi un vatio de energía eléctrica, nunca llegará a 1. Y la otra es que este alternador no pese mucho, no sea muy grande, no sea muy caro, que los kilos de material utilizado no sean muchos para sacar un vatio. Pues es el problema que suelen tener muchas cerámicas piezoeléctricas, que algunas de ellas tienen hasta un coste, empiezan a ser razonable, pero su densidad de potencia suele ser muy baja. Ahí, bueno, vimos a una gente de la Universidad de Ohio que estaban sintetizando material piezoeléctrico, cerámico y plástico. En realidad no era un material nuevo, era la manera en la que lo depositaban por una técnica que quizá conocéis algunos, se llama de electrospinning. En realidad lo que hacían era colocar muy bien los ladrillos y tenían una cerámica plástica o un plástico cerámico de una densidad de potencia utilizable, buena. Pero ahí lo que fallaba era la fatiga, ¿no? La fatiga del material. El caso es que, como tantas otras veces, este camino se dio en vía muerta y nos pusimos a trabajar, porque ya estaba bien de inventar, nos pusimos a trabajar con alternadores más convencionales, en los que ponemos cobre, conductor, y ponemos campo magnético, neodimio. Y bueno, probamos muchas cosas. Por ejemplo, uno de los que en los que dedicamos más esfuerzo fue este tipo de alternadores, un alternador lineal. Alguno a lo mejor lo habréis visto en el aprovechamiento de olas. Nosotros lo que hicimos aquí fue introducir una novedad, y es simplemente que entre el stator y lo que nosotros de broma le llamamos oscillator, porque no lo podemos llamar rotor, lo que hacíamos era meter una especie de ballestas, unas varillas. De esta manera evitábamos que hubiera aceite, que hubiera elementos en contacto que se puedan desgastar por fricción, que sabéis que es el espíritu del proyecto, ¿no? Y bueno, medio funcionaban, no estaba bien, lo que hacíamos era hacer un disparo magnético también del sistema y bueno, estuvo bien hasta que, como siempre, se nos ocurrió algo que podía funcionar algo mejor. Este sistema también era de estos lineales y bueno, hemos ido evolucionando bastante nuestro alternador. Mirad, este fue el primer modelo que estuvo en campo, este es mi compañero Arturo. Este era el de 6 metros de altura que habéis visto inicialmente y es así como se vería, ¿vale? Es un aerogenerador que no tiene engranajes, rodamientos, no tiene elementos mecánicos que se puedan desgastar por fricción, no suena a nada y bueno, y en esto se podría parecer un poco a una placa fotovoltaica. Este equipo que habéis visto tenía todo lo que tenía que tener, como este coche, que tiene sus ruedas, sus faros, su volante, pero hoy nadie se compraría este coche. Era un demostrador tecnológico, lo que habéis visto antes, y lo que necesitábamos era, a partir de ese punto, empezar a evolucionarlo, a optimizarlo, dado que por fin teníamos una visión en conjunto de cómo era ese sistema, porque hasta ese momento, una vez hecho el mástil, empezamos a pensar en sintonizado, y cuando colocábamos el sintonizado, los imanes, empezamos a pensar en el alternador. Es un equipo tan sumamente sencillo que todo afecta a todo, entonces hay que diseñarlo para optimizarlo en conjunto, ¿no? Y para poder estar tan pronto en el mercado, pues necesitamos, ¿verdad?, que se parezca más a esto otro, y es en lo que hemos estado entretenidos en los últimos 2 años, más o menos. Tenemos ventajas y desventajas, y voy a empezar por estas últimas, y hay alguna más que seguramente nos diga porque se me olvide, pero por ejemplo la primera de ellas es que si bien nosotros no tenemos mecanismos que se puedan desgastar por fricción, sí tenemos inevitablemente una parte de nuestra estructura que se está flexionando. Y al flexionarse algo muchas veces sabéis que aparece un fenómeno llamado fenómeno de fatiga. Este problema, lógicamente, lo detectamos muy al principio y lo analizamos por 2 frentes, ¿no? Por un lado con las fórmulas clásicas que nos enseñan en la escuela y por otro lado con simulaciones computacionales.
y sorprendentemente, si utilizamos un material estupendo que es la fibra de carbono, las simulaciones y analíticamente nos dan resultados que nos dan por encima de los 30 años de esperanza de vida. A mí, si os soy sincero, me cuesta mucho imaginar que pueda haber una estructura que esté 30 años flexionándose y no se rompa. Es lo que dicen las fórmulas, yo las fórmulas me las creo, pero bueno, en realidad la conclusión que nosotros llegamos de aquí es que efectivamente iba a poder ser capaz de estar funcionando una cantidad de tiempo importante, suficiente quizá para amortizar el equipo. Otras desventajas, por ejemplo, es que nuestro equipo no barre mucha área, ¿vale? Sabéis que un molino recoge proporcionalmente la misma energía que área barre, ¿no? Y si nosotros comparáramos, por ejemplo, este pequeño equipo con otro molino de mini eólica que tuviera la misma altura y unas proporciones semejantes a las de un molino de una ladera, de una montaña, pues nosotros apenas barremos el 30% del área. Eso significa que nunca este equipo podría sacar más de un 30% de la energía que el otro molino convencional, ¿vale? Todo esto son desventajas, hay algunas más por ahí. Por ejemplo, nuestro alternador, no he terminado de deciros, ha evolucionado mucho. Lo tenemos ya prácticamente todo protegido, tenemos 6 familias de patentes protegiendo esta idea. El último matiz que nos ha dado, el último empujón que necesitábamos desde hace ya tiempo, no os lo voy a poder contar en detalle, pero bueno, simplemente hemos podido resolver el problema de tener un alternador que sea capaz de funcionar en un equipo cuyo desplazamiento es pequeño, cuya velocidad de desplazamiento también es pequeña, y todo ello va en contra de la ley de Faraday. Eso no nos gusta, no queremos meter ningún tipo de multiplicadora, por supuesto. Lo hemos podido resolver a costa de complicar el alternador, ¿vale? Desde el punto de vista de fabricación es un pequeño infierno fabricarlo. Se puede hacer, hay cosas mucho más difíciles de hacer, pero a día de hoy no sabemos hacer otro alternador más que uno, que sí que parece que es capaz de darnos la potencia de vida como para hacer de esto una herramienta útil desde el punto de vista económico y viable. Y bueno, donde andamos ahora entretenidos es cómo fabricar ese infierno de alternador, fabricarlo de manera competitiva. Y bueno, no os puedo dar mucho más detalles. Esencialmente la idea de divide y vencerás en el tema de este alternador es donde sale a cuento, ¿no? Bueno, tenemos algunas ventajas. No sé si conocéis una asociación que se llama Seoverlife. Yo no les conocía, la verdad, hasta que estuve metido en estos enredos. Es más grande que Greenpeace, son gente amantes de las aves. Los molinos convencionales os podéis imaginar que tienen grandes enemigos. Y los molinos convencionales lo están haciendo muy bien, tienen muy pocas debilidades. Y una de las pocas debilidades que tienen es que efectivamente se cargan pájaros, ¿vale? La punta de pala puede llegar a ir hasta 300 por hora y de vez en cuando algún animal se llevan. La competencia de los molinos tripalas convencionales se han encargado de amplificar este fenómeno, que es cierto, esta cosa negativa que ocurre, amplificarlo con todas sus fuerzas. Y bueno, lo que nadie se para nunca a pensar es cuántos pájaros mueren por contaminación. Y ya no solo pájaros, humanos también, ¿no? Esta gente de Seoverlife y tantos otros enseguida nos dijeron: oye, vuestro equipo creemos que no se va a cargar pájaros. Bueno, miento, me dijeron que había una ave concreta, que era la perdiz roja. Me daban a entender que ese animal no tenía solución, que lo que le pusieras delante se iba a estrellar la pobre. Pero en fin, que la mayoría de los casos no iba a haber demasiado problema, y nos están apoyando en todo lo que pueden. Y es un lujo para una pequeña startup como nosotros que una entidad de ese volumen y de ese peso, en fin, se haya fijado en nosotros. Este es nuestro sueño, y en un entorno como este las aves en principio podrían vivir razonablemente bien. Y luego, si nos quedamos en lo estrictamente económico, que por desgracia, por suerte, es muy importante, nada va a ser viable si económicamente no es viable, solamente tener en cuenta, por ejemplo, en nuestro país, que la mayoría de los sitios idóneos para montar instalaciones eólicas han sido ocupados desde hace mucho tiempo. Hay algunos de estos sitios idóneos desde el punto de vista eólico, desde el punto de vista del recurso eólico, en fin, hay una cantidad de viento suficiente. Algunos no se están utilizando porque por ahí pasan aves. Quizás se podrían compatibilizar desde el punto de vista económico, hacer de esto algo viable. Os empezaba a hablar desde el principio de energía distribuida. Nosotros seguimos pensando en energía distribuida en molinos pequeños, y esto, como os digo, todavía es un sueño que no ocupa ni un minuto de nuestro día en nuestra cabeza, ¿no? Otra de nuestras ventajas es que, bien, es cierto que oscilamos,
algún tipo de onda obviamente emitimos, pero estas ondas son infrasonidos, están por debajo de los 20 hercios que nosotros somos capaces de escuchar y los animales también. En realidad algún médico me ha dicho que escuchar por debajo de los 60 hercios ya tiene mérito, ¿no? La gente que está un poco teniente como yo seguro que no lo escucharíamos tampoco. Pero bueno, este impacto medioambiental del sonido, que es una de las grandes debilidades de la mini eólica, ya veis que la mini eólica en la energía distribuida existe, pero no tiene ni mucho menos el mismo peso que tiene en la energía de gran generación. Una de esas desventajas quizá nosotros la pudiéramos resolver con este equipo, ¿no? Hubo un día, hace ya un par de años, fue un gran día, que bueno, uno de mis socios, mi amigo Raúl Martín, uno de los fundadores del proyecto, me llamó nervioso, porque sabía que me iba a poner muy contento. Dice, oye, que nos ha llamado la NASA, que quieren que vayas a darles una charla para hablar de la tecnología y tal. Y bueno, fue un día estupendo, fuimos allí, les estuvimos contando el proyecto, algo parecido a lo que os estamos contando vosotros, y les pregunté, ¿vosotros qué os interesa de esto? Porque bueno, fuentes de energía maduras y funcionales ya hay por ahí, nosotros estamos tratando de mostrar algo todavía, ¿no? Y lo que me dijeron es que los molinos convencionales a ellos les resultan un problema porque sus antenas son interferidas por ruido electromagnético que emiten las góndolas de los molinos convencionales. Y luego también nos decían que, por ejemplo, en Estados Unidos, que sabéis que los temas castrenses, los temas militares, los toman muy en serio, no tienen apenas eólica offshore en el mar, porque esto obligaría a levantar los radares, les obliga a levantar los radares por encima de lo admisible. Y ellos, bueno, esgrimían, suponían que quizá, dada nuestra forma esbelta y dada la posición y el tipo de alternador que tenemos, quizá no íbamos a emitir esa interferencia electromagnética que sí que presentan estos molinos convencionales. Por desgracia, tenemos problemas mucho más graves que esos para sacar adelante el proyecto y no hemos podido dedicar nada de tiempo a demostrar que esto sea cierto o no. Simplemente pensar que ojalá esta pudiera ser una fortaleza en el futuro de esta tecnología si finalmente demostramos que es viable, ¿no? Y poder colocar este tipo de equipos en el mar, que muy probablemente fuera su entorno más adecuado, porque sabéis, bueno, aquí mejor que en mi tierra, ¿no? Que la sal, la humedad, pues hace daño sobre todo a los elementos, a los metales que están bajo una exigencia mecánica elevada y bueno, se pueden degradar más fácilmente que en zonas secas, ¿no? Y nosotros, si carecemos de este tipo de elementos, pues quizá pudiéramos reducir el mantenimiento de la eólica offshore, ¿no? De la eólica marina. Ya veremos, no lo sé, tampoco perdemos mucho tiempo pensando en eso todavía. Donde sí que hay unas ventajas que hemos defendido desde el principio, donde hemos hecho el foco desde un primer momento, es que el coste de fabricación de este equipo fuera muy bajo y que sus costes de mantenimiento también. En cuanto al coste de fabricación, bueno, el equipo tiene las dimensiones que tiene, pero haceros una idea que este equipo esencialmente está hueco. Además tenemos una forma circular, que era bueno para el tema de que independientemente de por dónde viniera el viento estuviéramos siempre bien orientados, pero tiene otra ventaja y es que existen desde hace mucho tiempo herramientas, instrumentos para fabricar tubos de manera automática, ¿no? Hace no mucho tiempo Enercon es la tercera compañía de molinos de gran generación del mundo en Alemania, y bueno, estuvimos hace un tiempo y ellos cuando vieron cómo se podía fabricar esto, claro, nos decían, oye, vosotros suponéis, os han dado las cuentas, y hemos tratado de no engañarnos a nosotros mismos, que quizá pudierais fabricar por megavatio estos equipos, perdonad, más o menos a mitad de precio. Oye, nosotros creemos que os vais a quedar en el 20%. También es cierto que los alemanes, ya sabéis que las cosas les gusta fabricarlas como es debido, las fabrican bien y sus molinos son auténticos Mercedes de tres palas, ¿no? Cuando estuvimos allí nos enseñaron una fábrica de palas que habían montado hacía poco tiempo, estaba tremendamente automatizada, daba gusto, era súper moderna. Sin embargo, lo que era tirar las fibras de las palas se sigue haciendo a mano completamente. Hay una parte de una pala, que es en la parte, donde, digamos, que está fijado al cono, para que me entendáis, que le llaman la raíz, pues esa parte es un tubo. Esa parte a nosotros no nos la enseñaron en las fábricas, nos enseñaron toda la fábrica, salvo esa parte, porque decían que era muy aburrida, es que eso estaba automatizado y era muy aburrido. Claro, eso sería estupendo a la hora de fabricar estos equipos en grande, si todo pudiera ir bien, que habrá que demostrarlo, sería excelente poder automatizar la fabricación de este tipo de dispositivos. Los materiales que utilizamos son muy normales, son los mismos que utilizan los molinos convencionales, ¿vale? Fibras, vidrio, fibra de carbono, aceros,
¿vale? Sería lo mismo. Y en cuanto al coste de operación y de mantenimiento, pues hay unos costes que se mantendrían igual, pues alquileres de terrenos, ese tipo de cosas, administrativos. Muy probablemente los seguros inicialmente los nuestros fueran muchos más caros, porque es una tecnología que tiene que demostrar que no se cae. Pero lo que son los costes de mantenimiento, al no tener en principio piezas que cambiar, al menos durante muchos años, pues en fin, el megavatio ahora mismo está bajando mucho los precios. No quiero decir una mentira. Yo sé que hace un tiempo el mantenimiento de un megavatio anual estaba en 30 y tantos mil euros. Creo que debe estar prácticamente en la mitad. Pero sigue siendo una cantidad económica importante que con una tecnología de estas quizá se pudiera reducir. Y bueno, ya para ir terminando, mirar, este es nuestro, o era, porque lo hemos cambiado ya, nuestro túnel de viento, con un equipo hermano de este otro. Es así como se ve. Por ahí a la derecha veis los sensores que utilizamos de infrarrojos para medir el movimiento, ir aprendiendo si una geometría es mejor que otra y para ir midiendo nuestra energía generada. Es así como se ve, ¿vale? Una estructura esbelta, vertical, que recoge la energía del viento y que no tiene ningún eje, ningún giro, no hay donde echar aceite, ¿vale? Como veis, mi mujer es una santa que me permite poner esto en la terraza. Y bueno, es lo que queremos, combinar dos tecnologías. Nosotros nunca la fotovoltaica la veríamos como una competencia. Ya sabéis que las renovables, el almacenamiento de energía está mejorando mucho, aunque todavía es relativamente costoso, o bastante costoso. Las renovables ganan cuando se juntan, ¿vale? Es un win-win, hay sinergia, ¿vale? Porque a veces hay viento, a veces no, a veces hay luz, de noche no. Y si tú tienes 2 o 3 o 4 tecnologías renovables trabajando en paralelo, por estadística, te va a permitir utilizar, en el caso de estar aislado, por ejemplo, unas baterías más pequeñas. Todo aquel que tuviera ya paneles fotovoltaicos en sus tejados, si algún día logramos tener éxito, que ese algún día tiene que ser ya muy pronto, podría añadir algún equipo de este tipo y de esta manera no incrementar el mantenimiento y no incrementar el ruido de su casa, ¿no? Os decía antes, esto es lo más importante del proyecto. Estos son mis compañeros, son unos tipos estupendos, gente joven como vosotros que están enamorados de lo que hacen. Y bueno, para acabar con lo que acabo siempre, ¿no? Lo importante que es que seamos capaces de inventar una manera o muchas maneras de aprovechar las enormes fuerzas de la naturaleza, pero que la hagamos sin dañarla. A lo que he venido, además de contaros esto, es a que me hagáis preguntas y a que hablemos un rato. Así que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias. Bueno, que no me ha quedado muy claro cómo funciona, en plan, cómo hace que eso no se pare. O sea, una vez que entra en resonancia, ya no para hasta que para el viento. Algo así, mira. La estructura inicialmente está quieta, viene el aire, al atravesarlo empieza a generar unos remolinos tras de sí, los mismos remolinos que mueven la bandera, una bandera que tú veas por ahí puesta. Estos vórtices son conocidos como los vórtices de von Karman, y estos remolinos se producen a una cierta frecuencia. Cuando esa frecuencia es parecida a la frecuencia de oscilación de esta estructura empieza a moverse. Cuando para el aire, la estructura para. No hacemos, digamos, obviamente, nada que vaya en contra de la termodinámica y solo lo único que hacemos es, bajo ciertas circunstancias, recoger energía del aire. También tenemos un problema, ¿eh? No solamente paramos cuando la velocidad del viento es demasiado baja o no existe, sino que también paramos cuando la velocidad del viento es demasiado alta. A ver, nosotros el sistema de sintonizado magnético que ponemos, lo ponemos para poder funcionar a diferentes velocidades de viento. Pero este sistema magnético no es la panacea y no nos permite funcionar en un rango de Loque, en un rango de velocidades de viento demasiado alto. Por ejemplo, el equipo que ahora mismo está más evolucionado y más maduro, que es una evolución de este, es más pequeño, la geometría es visualmente diferente, pero bueno, para que os hagáis una idea, arranca en torno a 3 metros por segundo y deseamos que aguante hasta los 8 o 9 metros por segundo solamente, por desgracia.
Nosotros quisiéramos que funcionara con un molino convencional hasta los 20, hasta los 25 metros por segundo. ¿Qué ocurre? Los seres humanos tendemos a vivir en zonas, normalmente, donde no hay mucho aire. Nosotros no debemos de dimensionar nuestro equipo como si fuera a estar en una ladera. Sabréis alguno quizá que los molinos convencionales, su potencia nominal, cuando decís ese molino es de 2 megavatios, pues eso está calculado para normalmente 12 metros por segundo de viento, 12 y poco, depende del equipo. Esa es su velocidad nominal y su potencia nominal. A nosotros nos gustaría poder utilizar esas velocidades de viento, pero normalmente la gente en su casa, en promedio, nunca tiene esa velocidad de viento. Entonces nosotros lo que hemos hecho es ser prácticos, ¿no? Y diseñar los dispositivos para las velocidades de viento que normalmente va a haber una casa. Si tú eres capaz de arrancar a 3 metros por segundo y eres capaz de parar a 7,5, a 8, a 9, no mucho más, en realidad la distribución de probabilidades de viento de cualquier sitio sigue una Weibull. Tú vas a recoger un 80, un 90% del tiempo en el que haya viento, tú vas a ser capaz de funcionar, ¿vale? Entonces, bueno, el equipo, para contestar a tu pregunta en resumen, solo funciona cuando hay aire, y cuando hay demasiado aire, por desgracia, paramos, ¿vale? Gracias. A ti. ¿Cuántos vortex se pueden poner juntos sin que se molesten? Sí, esa es buena pregunta. Mira, es un tema tremendamente complejo, al igual que los molinos convencionales. No sé si habéis oído alguna vez una regla, por ahí, mnemotécnica funcional, que cuando uno le preguntan, los molinos convencionales, ¿cuánto de cerca se pueden poner? Normalmente se habla de 4 o 5 diámetros, ¿no? En todos estos años los molinos se han optimizado enormemente. Y ahora precisamente ese área de cuánto se pueden poner es donde quizá más se esté trabajando, ¿no? Cómo aprovechar mejor los espacios. Nosotros no hemos podido dedicar nada de tiempo a todo eso. Solamente nos ha dado tiempo a ver alguna cosa divertida. Cuando ponemos dos equipos absurdamente cerca, a 2 milímetros de distancia hablo, ¿vale? Uno delante de otro, yo desde luego no me lo esperaba. El que más oscila es el de detrás, porque es un fenómeno de estela, es algo diferente al molino convencional en ese sentido. Y lo que sí que hemos visto también es que la forma de la estela y el ritmo a la que aparecen los vórtices de esa estela, si bien cuenta con menos energía, porque aquí la energía es la que hay, la termodinámica es muy tozuda, cuenta con menos energía, pero digamos que es adecuada para que el equipo que esté detrás empiece a oscilar también. ¿A qué me refiero? Un molino convencional, su estela, tiene un momento, tiene un giro, que es precisamente en la dirección de ese giro, es precisamente lo que no quiere ver un molino que estuviera justamente detrás. Esto te obliga a separarlo a eso, a 5 diámetros o algo así, depende del sitio también. Nosotros creemos que podríamos, y es una estimación muy a dedo, ¿vale? Cuando hemos puesto equipos que están a la mitad, nosotros imagínate que trasladamos la mitad de esta altura hacia abajo y ponemos aquí otro equipo. Nuestros modestos sensores que tenemos en los túneles de viento y demás no son capaces de ver que tengamos menos rendimiento. Obviamente vamos a tenerlo, porque la energía que se ha cogido el de delante no la va a coger el de detrás, pero esta cantidad es suficientemente pequeña como para que nosotros no lo podamos medir, ¿vale? Solemos decir por ahí que quizás somos capaces, nuestro objetivo es ser capaz de incrementar la densidad de potencia por metro cuadrado en un 25%. Es un reto que todavía hay que conseguir. Creemos que no nos hemos pillado mucho los dedos con ese objetivo, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Primero que todo quería felicitaros por la idea y por la compañía, y segundo preguntarte ¿qué estructura se necesita para sustentar el Vortex, tanto el modelo más grande que nos has enseñado como un modelo doméstico como el que has enseñado en la terraza? Sí, mira, además preguntas sobre algo que para nosotros es muy importante, que es cómo te fijas al suelo o al techo, donde te quieras fijar. Mira, un molino así de pequeño, un Vortex así de pequeño, el que queremos vender dentro de unos meses en realidad es de 1 metro, es más pequeño todavía, es un juguete, con 4 tornillos y 4 tacos, es capaz de aguantar al menos lo que hemos probado hasta ahora unos cuantos meses en la calle sin que se caiga y funcionando estupendamente. En una pared de ladrillo, 4 taladros, una L de acero, y ahí es donde hemos colocado el equipo en lo que es una chimenea de una casa unifamiliar.
y por el momento no nos ha dado ningún problema. O sea, una fijación muy convencional y muy estándar. Porque, como os digo, bueno, el equipo tiene la altura que tiene, pero pesa realmente poco, ¿vale? Porque está esencialmente hueco. El equipo grande, dudo mucho que lo hayamos dimensionado bien, pero el equipo de 6 metros de altura metimos no llegaban, pero casi 500 kilos de cemento, por si acaso, ¿vale? No hemos probado todavía. Cuando algún día tuviéramos que vender equipos de ese tamaño, de 6 metros de altura o de menos, lo calcularemos con rigurosidad, cosa que hasta ahora no hemos hecho. Los equipos pequeños lo que sí que hemos comprobado es que con fijaciones muy sencillas van bien. El que habéis visto antes, que está en una terraza, en realidad lo hemos colocado con 2 piezas de plástico de ABS atornilladas entre ellas sobre lo que es la varilla de la terraza. Estas piezas de plástico están hechas con una impresora 3D, o sea, es un plástico, en fin, de una calidad dudosa, y también va bastante bien. Y te decía antes que es muy importante el cómo fijas el equipo, porque a poco que el equipo abajo no está bien fijado, no está muy solidario al suelo, no está rígido, el rendimiento empieza a bajar de manera tremenda, ¿vale? O sea, una de las cosas que si algún día tuviéramos éxito habría que enseñar a aquellas personas que lo quieren instalar en su casa o donde quieran, es que hay que fijarlo bien, es lo único, porque toda esa energía que pierdes ahí abajo afecta enormemente al sintonizado. Ya no solamente es energía que se pierde abajo, es que directamente el equipo no es capaz de cogerlo. Tienes que atornillarlo bien, no hay que hacer nada raro, pero sí que hay que apretarlo bien. Bueno, dices que ya en unos meses vais a vender. ¿Qué es lo que vais a vender, ¿no? Sería la pregunta. Es decir, el cliente que te compra el pirulo tiene una batería incorporada donde vas almacenando la energía, o dices, bueno, esto ya te lo apañas tú, o tienes, digamos, algún tipo de conversión de potencia que ya la hace útil para enchufar alguna cosa, o sea, ¿qué es lo que vendes, no? Sí, está claro. Mirad, queremos empezar con un juguete, como os digo, un juguete de 1 metro de altura. Hemos estado sobrepasados durante mucho tiempo por la cantidad de gente que simplemente, yo creo que por ayudar, por bichear, hay mucho friki por el mundo, afortunadamente, quieren un juguete, quieren ver cómo funciona eso. Y probablemente por nosotros también, por comodidad, por nuestra capacidad productiva, que es muy baja, por todo, lo más cómodo es hacer eso, un juguete, que genere a 5 metros por segundo de viento, que es muy poquito viento, unos 5 vatios, o sea, de dudosa utilidad, más allá que para cargar un móvil o algo de iluminación o algo así, ¿no? Esto, que inicialmente es solo un juguete, lo vamos a escalar prácticamente en paralelo, lo estamos haciendo ya, a un equipo que eso sí que quizá ya fuera un producto con, en fin, no en mayúsculas, pero sí con todas las letras, de 2,70 metros de altura más o menos, que a 9 metros por segundo de viento generaría unos 100 vatios, y lo que estamos viendo es que hay mucha gente que tiene paneles en su casa, que lo que quieren es, bueno, saben que de noche los paneles no funcionan, o saben que llevan 10 años con los paneles puestos y que su rendimiento ha bajado un poquito, y que entonces tienen sobredimensionada la electrónica de potencia y el inversor y demás que tienen después, y simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo, permitir que lo coloquen en el mismo tejado donde tienen los paneles, ¿no? La salida de los equipos, por ejemplo, del equipo pequeño, pues nada, hacemos una rectificación normal y metemos un DC-DC normal para que nos salga a 5 voltios y los móviles los carga razonablemente bien, ¿no? En el equipo este más grande, pues digamos, no estaríamos inventando nada, lo que queremos, ¿verdad?, pues es sacar, pues eso, a 12, a 24, a 48 voltios, a lo normal en los paneles fotovoltaicos, pues eso, para que de alguna manera, no es riguroso, pero de alguna manera el inversor no sepa si la energía le viene de un panel o de un Vortex. Sí. Hola, felicidades por la presentación, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Vale, entonces, el primer producto que queréis lanzar, queréis aprovechar la electrónica de potencia, es decir, estáis yendo a gente que ya tiene instalado paneles solares, ¿correcto? Sí, lo que no es el juguete ya sería eso. Sí, vale, porque el objetivo del juguete, ¿cuál es? O sea, a ti como compañía, ¿qué te ha aportado hacer el juguete en esa fase inicial? Muchas cosas, mira.
Hace un tiempo hicimos un crowdfunding, montamos sociedad en Boston y hicimos un crowdfunding con la única idea de hacer ruido. Estábamos buscando financiación desesperadamente y la única manera de encontrar financiación prácticamente es que te encuentren ellos a ti. Tú no eres capaz de acudir a todas las puertas que puede haber por ahí, ¿no? Y como te digo, hicimos un pequeño crowdfunding y lo que vimos es que vendiendo camisetas y vendiendo paellas, o sea, vente con nosotros a tomar una paella, ese tipo de cosas, pues lo que vimos es que había miles de personas que les interesó, que se enamoraron del proyecto, se enamoraron del producto y demás. Lo que queremos es, digamos, no sabemos si aún por crowdfunding o no, pero dar salida a todo ese interés, a toda esa curiosidad que hay por ahí, tanta gente maravillosa que tiene por ver esto, por destriparlo, por ver cómo funciona, cómo no funciona, ¿no? Entonces, el juguete prácticamente valdría para eso. Sí es cierto que luego hay compañías, por ejemplo en España, de utilities, de autopistas, de tal, que nos están diciendo, oye, para señalización estaría estupendo porque hay zonas donde tenemos poca luz y los paneles fotovoltaicos de 5 o de 10 vatios a veces no nos dan lo que necesitamos, ¿no? Para radares, para ese tipo de cosas. Pues sí que hay demanda, ¿vale? O sensorización, ¿vale? El canal Isabel II, por ejemplo, pues sabemos que tenían un montón de sensores pequeñitos que quizá pudieran ser alimentados, cualquier, en fin, compañía de este tipo. Esto sería simplemente en aquellos mismos sitios donde hay aplicaciones para placas fotovoltaicas de 5 vatios o de 10, pues esa sería la salida del juguete. Hay un tema muy bonito que si tenéis oportunidad os animo a que veáis en el centro oeste, creo, de África, sobre todo en toda esa zona de países, que bueno, hay compañías que lo que están vendiendo es una placa, más o menos, de 10 vatios, no sé, 5 o 10 vatios, que te la venden con una batería, con 3 bombillas LED y un cargador para el móvil, algo por el estilo. Y eso está cambiando la vida a muchísima gente. Yo tengo mis dudas de que quizá este producto pudiera ser exactamente eso, porque tú la placa la colocas encima de cualquier sitio y funciona. Esto que os decía antes, de que hay que fijar razonablemente bien, como fijarías una farola o una lámpara a una pared, pero hay que fijarlo, eso a lo mejor da un poco más de pereza. Pero bueno, ese es el nicho un poco para el juguete. Vale, y el primer producto que vais a lanzar, ya no el juguete, el que queréis ir a gente que a lo mejor tenga ya sus placas fotovoltaicas, ¿cuál sería el precio de partida y cuál es el tamaño de mercado inicial? Porque entiendo que después querréis crecer a otros mercados, o ese es el mercado en el que os vais a focalizar el resto del tiempo. El camino está por andar y no lo sabemos, pero lo que tenemos ahora en la cabeza es fabricar estos equipos de 100 vatios, que no es mucho. Solo una cosilla, los 100 vatios de un molino no son los mismos de potencia nominal que los 100 vatios de un panel, ¿vale? Es un poquito más porque en promedio estadístico hay más horas en las que ese equipo va a estar funcionando a esa potencia. Pero bueno, sí que creemos que ahí hay ahora mismo en el mundo suficiente gente como para nosotros hartarnos a tratar de vender y que esos equipos funcionen suficientemente bien durante muchos años. Estamos centrados en eso solamente. Os decía antes, y he patinado, que el fenómeno se produce para diferentes escalas. En realidad no se produce para todas las escalas, ¿vale? A algunos sonará el número dimensional de Reynolds, ese. Bueno, Reynolds te indica que este fenómeno se produce para valores de este número, de 0 a 3 por 10 a la 5. Luego hay un vacío muy grande y luego vuelve a aparecer en 3,5 por 10 a la 6 en adelante y aparece más débil. Hay estrategias que te permiten, parece, solventar esa horquilla grande, ¿no? A donde voy es que al final podríamos hacer equipos de 5, de 6 metros de altura e inmediatamente después tendríamos que dar un salto brutal que desde luego nosotros no seríamos capaces de hacer y nos tendríamos que apoyar en hombros de gigantes si lo queremos hacer porque nosotros no somos lo que somos. Tendríamos que hacer un equipo de unos 150 metros de altura para poder estar ahí, ¿no? Parece, y nos están dando las simulaciones, que hay una estrategia para poder solventar ese problema. Si así fuera, pues haríamos equipos de eso, de más o menos uno de 12 metros generaría 4 kilovatios a unos 10 metros por segundo de velocidad nominal. Está por andar el camino. Tenemos que aprender mucho y, por ejemplo, una de las cosas que queremos aprender con el equipo pequeñín, con el juguete, es a eso, porque nosotros no hemos sido empresa siempre, no hemos fabricado siempre, hemos fabricado otras cosas, pero esto no, y lo que queremos es ir fogueándonos, ir aprendiendo cómo hacer las cosas bien. Vale, y la última, ya acabo. La financiación hasta ahora que habéis tenido, que ha sido la parte de crowdfunding, entiendo que alguna subvención y tenéis inversores, y si es así, ¿cómo ha funcionado? ¿Cuánto han invertido?
que equity y demás. Y ya está, ya no pregunto más, ¿eh? No, al revés, gracias por las preguntas. Mirad, yo me dedico al tema técnico, pero el otro apartado, el financiero, bueno, una startup todo el mundo se dedica a todo, pero otro financiero lo llevan mis dos compañeros fundadores, que son unos tíos excelentes, y es un mundo terrible, eso a mí sí que me da miedo. Bueno, digo el encontrarlos, un mundo terrible, nosotros hemos tenido mucha suerte, pero es difícil. Nosotros arrancamos, bueno, invirtiendo los viernes por la tarde, que teníamos 500 euros para hacer un cajón con ventiladores y probamos y el fenómeno se reproducía y dijimos, bueno, lo que ponen en los libros va a ser que es cierto, ¿no? Y nos pusimos a trabajar así. Tuvimos la suerte de que unos meses después de que teníamos ahí un prototipo con unos piezoeléctricos que demostraba que podía recoger energía del viento sin engranajes, ni rodamientos, ni nada por el estilo, la Fundación Repsol abrió un fondo de emprendedores y eligieron a 7 proyectos, bueno, en este área, en el área de la energía limpia y demás. Y nosotros hemos tenido, habéis visto que, oye, que da mucha cera al petróleo y demás, pero yo he de reconocer, y lo reconoceré siempre, que hemos tenido la enorme fortuna de estar apadrinados bajo su brazo durante 2 años, y gracias a ellos, gracias a sus recursos, pudimos convertir lo que era una patente que yo tenía metido en un cajón de cuando era estudiante, como muchos de vosotros, convertirlo en algo más verosímil, más materializable, y maquillar el proyecto lo suficiente como para poder ir a llamar puertas a inversores privados y levantar el interés de ellos. Hicimos una primera ronda de financiación en la que dimos en torno a un 20% de la sociedad, quizá algo menos, no me acuerdo, y gracias a esa primera ronda de financiación, ahí y solo a partir de ahí nos atrevimos a buscar ayudas al I+D, porque las ayudas al I+D hay que manejarlas, hay que tratarlas bien. Tú primero tienes que tener el dinero tuyo, seguro, de alguien, pero un dinero privado, y luego si lo puedes fortalecer, incentivar con ayudas públicas, bien. Y si no, no te quedes con la ayuda porque no la vas a poder devolver. Y probablemente no permite acabar el proyecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí, empezamos a buscar ayudas. Nos dieron una, porcentualmente no me sé el dato, pero era bastante inferior a lo que habían invertido los socios privados. Y bueno, y luego hace no tanto tiempo, no llega un año yo creo, tuvimos una segunda ronda de financiación con otro socio. Bueno, tuvimos varias aventuras en Estados Unidos y en China y tuvimos la enorme suerte de que en el último momento pues, apareció un fondo inversor español que nos salvó de ahogarnos, ¿eh? Y es con lo que estamos funcionando. Por primera vez en nuestro proyecto el dinero no es el mayor de los problemas. Si esto no funciona será porque no somos capaces técnicamente de sacarlo adelante. Por fin tenemos el recurso económico suficiente como para demostrar que la tecnología esta pudiera ser viable. Gracias. ¿Qué velocidades pensabas que podía soportar el palo? Porque si lo haces muy alto, intuyo que piensas que puede soportar altas corrientes, porque cuanto más arriba, más viento y tal. Pero si solo puede soportar de 3 a 9 kilómetros por hora, has tenido que reducir considerablemente el tamaño del molino, vamos. Mira, una cosa, ¿verdad?, es la velocidad de viento que es capaz de soportar, eso es una cosa, y otra cosa es la velocidad de viento a la que el equipo funciona. El equipo pequeño es capaz de funcionar pues eso, de 3 a 8, de 3 a 7 metros por segundo, es capaz de funcionar en esas velocidades de viento. Ahora bien, si lo metes en un túnel de viento y le metes unos 30 metros por segundo, el equipo lo soporta, ¿vale? Es decir, el equipo no estará funcionando, se queda apoyado, ¿vale?, y es capaz de funcionar. Esta debilidad que tenemos de no poder funcionar hasta los 20 metros por segundo, bueno, como todo, es una solución de consenso muchas cosas, todo, ¿no? Y también es una fortaleza. Por ejemplo, muchos chinos, japoneses, aquellos sitios donde todos los años tienen 2 o 3 tornados y donde no pueden poner un molino convencional porque su coeficiente de penetración es 1 dado y a la hora de parar esas palas pues hay que poner frenos, hay que cambiar el pitch, hay que hacer una serie de cosas para soportar el viento. Parece que esta tecnología, digamos, su defecto le da esa fortaleza. Cuando la velocidad del viento es demasiado alta, él para, por definición para, él no es capaz de estar sincronizado, no hay que frenarlo, ¿vale?, y se queda apoyado. Y nuestro coeficiente de penetración, como ves que es esbelto, es pequeño.
No es, un equipo más grande va a soportar, en principio, las velocidades de viento razonablemente bien, igual de bien que un equipo pequeño, porque todo se escala, ¿vale? La fuerza de arrastre del viento es más dependiente, mucho más, ¿vale? de la propia velocidad que de tu tamaño, ¿vale? Gracias. Yo tengo una pregunta respecto a la forma, ¿no? Cuando has explicado la forma, has dicho que lo habéis elegido circular porque es capaz de aprovechar todo el viento en cualquier dirección, ¿no? En lugares donde el viento es predominante en una dirección, ¿habéis buscado algún tipo de forma diferente que aproveche ese viento en una única dirección? Mira, está bien visto eso. Nosotros, o yo por lo menos, solo conozco una aplicación del fenómeno de vortex shedding, del VIV, que es lo que nosotros aprovechamos. Y es a la hora de medir caudales en tuberías de fluidos, normalmente no de gases, sino de líquidos. Y ahí lo que se hace es poner una estructura parecida en el sentido de que es esbelta, ¿vale?, dentro de la tubería, donde la dirección del fluido es absolutamente constante. Y la forma que se suele dar es algo así como un triángulo con las puntas romas, ¿vale?, suavizadas, las esquinas, y la parte plana enfrentándose a la dirección del fluido. Parece que esa es la mejor manera de producir vortex shedding, ¿vale? Si nosotros pusiéramos este tipo de equipos en una zona donde los vientos son tremendamente predominantes en una dirección, lo razonable es que pusiéramos una forma semejante a esa. Pero bueno, digamos que ya son aplicaciones muy específicas en las que por desgracia todavía no estamos. Gracias. ¿Sería posible adaptarlo para que en vez de con viento fuera con agua? Sí, señor, sí, sí. Y de hecho sería unas 1000 veces mejor, porque la densidad del agua es unas 1000 veces más grande, ¿no? No tanto la velocidad normalmente, pero sí, en el agua sería perfectamente aplicable. Nosotros en realidad en las patentes hablamos de un fluido, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, nos hemos centrado en el aire porque ya era bastante con tratar de involucrar a un inversor diciéndole que querías que te dejara pasta para hacer un equipo, un molino sin palas, como para encima tratarle de convencer que era para bajo el agua, ¿no? Digamos, es un paso más allá que nos ha dado siempre mucho miedo, en fin, tratar de impulsar. Si demostráramos que esto funciona debidamente en el aire, desde luego sí, el siguiente sitio sería el agua y sería aparentemente un sitio excelente, sí. ¿Hace cuánto que se te ocurrió la idea? O sea, que has dicho que la patente la tenías en un cajón y tal. Fue en el 2002, más o menos. Estaba en Valladolid y todavía guardo por ahí aquella patente, ¿no? Vosotros aprovechar, muchos de vosotros que tenéis ahora el cerebro fresco, ¿vale?, todas las locuras que se os ocurran, apuntarlas. Yo tengo 4 o 5. Esta fue yo creo que era la más complicada de hacer, no sé por qué me tiré por ella. Y sí, desde entonces lo que pasa es que es importante gestionar los tiempos de las patentes. Sabéis que las patentes, yo siempre lo digo, están hechas para los ricos. Tú presentarlas, si la escribes tú, si la redactas tú, cosa que no recomiendo del todo, bueno, la presentación no es muy cara. No sé cómo andará ahora el tema, porque hace mucho que no las presentamos nosotros directamente, pero están en 100 y pico euros. Bueno, luego el tema internacional, que ocurre como un año y pico después, pues ahí de repente empiezas a tener unos costes brutales que, salvo que ya estés teniendo ingresos de algún otro tipo, lo normal es que no sea capaz de soportarlo. Yo esa patente, como alguna otra, quedó en un cajón y en el año 2008 a mis compañeros les lo enseñé y como son unos tipos estupendos, uno de ellos, el menos técnico, me dijo: oye, ¿y qué probabilidades de éxito hay? Y yo qué sé, no tenía ni idea, pero yo le dije un 3%. Y lo grande de estos tipos es que me dijeron: vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y bueno, sí, hay que tener mucho cuidado con las patentes en ese sentido. Claro, a veces sí que estás inquieto diciendo: oye, que no lo he presentado, pero hasta que tú no tengas la sensación de que tienes todos los elementos necesarios para sacar adelante un proyecto de estos, pues es mejor no presentarlo y arriesgarte al hecho de que alguien vaya a hacer algo parecido.
Me ha parecido un poco interesante la charla y tenía dos preguntas que iban más o menos... Perdóname, no te ubico. Ah, vale, vale. Sí, perdona, estupendo, gracias. Tenía dos preguntas que van más o menos unidas. La primera es, ¿cuándo sacarían al mercado aproximadamente los juguetitos para saber hasta desde cuánto tiempo podríamos empezar a jugar con ellos? Y la otra es, si cuando le has comprado deberías tener más o menos algunos conocimientos, si cualquier persona podría instalarlo y utilizarlo perfectamente, o tienes que tener más o menos un nivel como un técnico, algo así, o algunos estudios, cosas de esas, o es para todos. Gracias, Fenómeno. Mira, ya estamos pasados en plazos, ¿vale? Este equipo, este juguetillo, debiera de estar en el mercado a principios del año que viene, a finales de deberíamos estar más o menos en estas fechas. Y bueno, en cuanto a los conocimientos técnicos, no, quizá un poquito de sensibilidad con el equipo. Quiero decirte que nuestra idea es el juguete prácticamente sacarlo con un USB para tú, si quieres, si lo eliges, porque está por definir, pero una idea es que uno de 12 voltios y otro de 5 voltios para tu móvil, por ejemplo, ¿no? Para tu USB del viento, ¿no? Pues simplemente pues, tener la sensibilidad en las manos prácticamente como para cogerlo, fijarlo en un sitio y ese cable es enchufarlo, sería más o menos inmediato, tendría una pequeña batería y ya está, esa sería más o menos la idea. Y, así que en principio, como te digo, no haría falta, esperamos, ningún conocimiento más allá de aquella persona que se coge una placa fotovoltaica para cargar su móvil, por ejemplo, ¿vale? No vemos más. Fíjate, sí que hay algo que nos inquieta mucho y es que, bueno, tenemos que buscar muy bien de qué material hacerlo y cómo explicarlo, porque este equipo de aquí para abajo es muy sólido, pero de aquí para arriba es bastante frágil y si uno lo agarra de cualquier manera se lo puede cargar. Entonces vamos a tener que llenarlo todo de film, de pegatinas, de algo para decir frágil, 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 cuidado, agárrame de aquí, ¿no? Es cierto que el juguetito que ojalá veáis pronto por ahí, o por lo menos en la red, vais a ver que tiene una forma diferente a este, porque hasta hace poco tiempo no nos atrevimos a, no a cambiar, pero sí a introducir algún elemento más en las fórmulas que describen el fenómeno de V/V, y cuando hemos añadido esas cosas a más, que nos ha dado siempre mucho pudor hacerlo, hemos visto que el rendimiento aerodinámico que hemos empezado a sacar es superior, así que creemos y confiamos que lo que hemos metido es correcto. Al final eso, lo que nos ha dado es un dispositivo, que será el que veáis, este es un modelo antiguo, en el que la parte de abajo es bastante más ancha, ¿vale? Y luego de ahí para arriba en realidad se va estrechando, ¿vale? Es justo al revés que este, como bien dice, ¿vale? Así que bueno, la parte sólida será más cómoda de agarrar, de fijar, no será tan pequeña como este caso, pero bueno, en principio no hace falta ningún conocimiento técnico, yo creo. Buenas tardes. Siempre has intentado comparar tu patente, ¿no?, con los molinos eólicos, o sea, con los molinos de viento, para ver en qué va mejor y demás. ¿Y nunca os habéis planteado ir donde una empresa que fabrique estos molinos y vendérselo como un complemento, ya que supongo que esto genere más energía y demás a velocidades de viento menores que lo de los molinos? Porque supongo, hablando desde un poco la ignorancia, que para mover esas aspas haga falta bastante viento, y vender esto como un complemento. Mira, los grandes fabricantes de molinos, lógicamente todos más o menos nos conocen. Somos conversación de café, ¿vale? No hemos demostrado nada, ¿vale? Son datos que nosotros tenemos por ahí, que estamos sacando, pero ellos no conocen más allá de nosotros que lo que hemos publicado. Quizá una idea inicial siempre es esa, la que uno le viene, oye, inventas tal tema de tal área y viene tal compañía que es líder en ese área y te compra la idea. Es posible. También es posible que te la compra para hacerla desaparecer, eso ocurre demasiadas veces. Y desde luego nosotros no estamos dedicando los mejores años de nuestra vida profesional para que nadie esto lo haga desaparecer, aunque no tenemos motivos para pensar todavía que esto pudiera ser así. Y sobre todo lo que creo que de verdad tiene más peso, ellos ya conocen su negocio, están en su negocio, están cómodos con lo que hacen y con lo que producen.
¿para qué cambiar nada absolutamente? ¿Sabes? Si algún día esto, y es mucho suponer, pudiera ser una mínima amenaza a algún nicho de negocio que ellos pudieran tener, pues ahí sí quizá hagas levantar las orejas y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos con esto, no? Hasta ahora, pues lo que te digo, somos conversaciones de café. También te digo una cosa, las grandes compañías, que hacen un gran trabajo, están formadas por personas. Hasta los más jefes son personas. Y estas personas, cuando salen de trabajar, son ellos mismos. Tenemos la fortuna de contar con algunas de estas personas que los sábados, los domingos, para que me entiendas, nos echan una mano. Porque nos dicen, tíos, estáis locos, pero como esto funcione puede ser muy interesante, ¿vale? Les divierte a nivel personal, ¿vale? Como te digo, bueno, pues ojalá llegara un día en el que, bueno, alguna gran compañía le interesara impulsar esto, porque seguro que lo iba a hacer mucho mejor que nosotros, porque nosotros somos lo que somos, solamente. Gracias. Una pregunta. Antes has comentado que si ponías dos vórtices anormalmente cerca, el que tenías detrás, por los vórtices que se creaban en el de delante, se movía más. Entonces, tú la energía la extraes de las oscilaciones que se provocan al pasar el viento. Entonces, ¿no podrías utilizar estas anormales oscilaciones que se provocan en el trasero debido al primero para utilizarlo y generar más energía ante menos viento? Sí, quizá ahí debiera yo de haber terminado de explicar que si bien el que más se mueve es el de detrás, eso es así, pero no porque el de detrás se mueva más anormalmente. En realidad lo que pasa es que el primero es el que se mueve peor. Lo único que os quería transmitir con esto es que el fenómeno de las estelas no es exactamente igual al de un molino convencional con respecto de este tipo de conceptos. Pero lo normal es que por separado generen más energía que dos juntos, ¿vale? El de detrás genera más que el de delante, porque el de delante genera menos de lo normal, ¿vale? Es quizá el matiz. Si hay por ahí un estudio de un tipo razonablemente reciente, un paper, en el que pone 4 cilindros con 4 discos piezoeléctricos en vertical y tal, y empíricamente lo que le sale es que bajo ciertas condiciones, que creo que muy difícilmente se pueden reproducir de manera continuada en un entorno real, pero que bajo ciertas condiciones le generan un poquito más los 4 juntos, mezclados, que los 4 por separados. Es un área de estudio inmensa que algún día ojalá alguien quiera estudiar, pero bueno, en fin, solo matizar eso. Vale, gracias. Muy bien. Pues ha sido un placer, de verdad, estar aquí un ratillo con vosotros. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias por asistir y damos por zanjada la ponencia. Muchas gracias.